Hola, soy Efraín Castro de Paradox FX y vengo a enseñarles sobre pedales y voltaje de control. El CB, por sus siglas Control Voltage, es el formato más recurrente en sintetizadores. Interconectando módulos de diferentes naturalezas, los músicos crean sus propios sonidos. Por ejemplo, osciladores controlados por voltaje, filtros controlados por voltaje, amplificadores controlados por voltaje, por mencionar algunos. Aunque el formato voltaje de control es mayormente utilizado en sintetizadores, también hay un nicho acotado en el mundo del pedal donde puede explorarse. Hay marcas que están llevando al pedal más allá de solo ser un procesador y lo hacen interactivo con este formato. Por ejemplo, el Fusicat, que su perilla fuzz depende del control de voltaje, o del Happiness de Dwarcraft Devices, pero lo vamos a explicar más a fondo a continuación. La perilla de fuzz puede ser interactiva con CB cuando se conecta en la entrada de voltaje. El pedal Happiness de Dwarcraft Devices, que es un filtro modulado, y de este puedes extraer el LFO para conectarlo a otros dispositivos. Una de las cosas más fascinantes para nosotros sobre este formato es que los pedales ya no solo interactúan procesando señales, sino de que de manera viva se comunican a través de funciones de voltaje entre ellos. LFOs, señales de envolvente, señales secuenciales de voltaje, un mundo de posibilidades y rutas para configurar nuevos sonidos. Cabe mencionar que hay diferentes formatos de voltaje de operación y el estándar en pedales suele estar de 0 a 5 volts. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos con diferentes configuraciones para ilustrar el uso del CB. Fusicat controlado por voltaje con LFO out del Happiness de Dwarcraft Devices, que es un filtro modulado. En esta configuración, el LFO del Happiness está moviendo el control de fuzz, que al estar en modo oscilación, controla la frecuencia de la misma. A una frecuencia lenta del LFO y en rampa, genera unos impulsos en bajas frecuencias, convirtiéndolo en un ritmo casi percusivo que puede regir el tiempo de lo que tocas. El tono de glitch del Fusicat lo hace excelente para riffs que parecen sintetizadores. Configuración 2. Controlando el blend del pedal Again con el LFO out del Oniric. Cuando las modulaciones del Oniric Delay controlan el blend del Again, se genera una especie de vaivén de ecos, bañados en un trémulo lejano. En el modo gate del Fusicat genera tonos de fuzz de batería descargada, sostenimientos cortos y quebrados. En esta configuración están todos los pedales activados y en sincronía CB. LFO out del Happiness mandado al CB in del Fusicat, controlando así el cierre y abrir de la compuerta en modo gate. A su vez,
El LFO out del Oniric está mandado al rate del pedal again, generando así ritmos de modulación y vaivenes frecuenciales. Como pueden ver, es un mundo de posibilidades e interconexiones que pueden lograrse con CB en pedales. Ese es el principio de una serie de videos en el tema. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo nuestro contenido. Hasta pronto.